Bendecidos, así que salude a alguien que está a su lado rápidamente. Dele la mano, dile bienvenido a este lugar en donde se derrama la bendición. Amén. Wow. Dele la mano ahí y declárele que estamos en un lugar de bendición. ¿Sabe algo? Les quiero decir que sí. Desde que llegamos ayer, yo no conocía el lugar, pero estoy viendo una obra tremenda. Apóstol, escúcheme bien lo que estoy viendo, lo que Dios me mostró. Ríos de gente viniendo de Tegucigalpa para acá. Ríos de gente viniendo. Así que no importa si se le fueron unos ahora que vino para acá. Dice el Señor, yo te tengo una recompensa por la gracia y el favor dado a esta casa. Aunque llenes hasta allá, esta es la mitad o menos quizá del templo, aunque llegues allá, te va a hacer falta el lugar. Hay una gracia y un favor y un rompimiento acá. Quizá la gente que ha estado acá lo ve natural. En 2 años hicimos este templo, compramos el terreno, pero eso es algo sobrenatural. Y viene aún lo mayor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Wow, tremendo. Y tenemos profeta en casa. Escúcheme bien, apóstol y profeta son el 1-2. En el box se llama el 1-2. Que tiras la finta, el jab, y luego viene el gancho. Así que aquí el diablo ya está noqueado, man. Hay el 1-2. No todas las iglesias tienen apóstol y profeta al mismo tiempo. Entonces aquí ya hay una atmósfera sobrenatural. La obra es sobrenatural y la gente que viene, apóstol, agárrese por favor, que aquí esto se va a volver famoso, este monte, aquí esta montaña, no sé cómo se llama, pero auténtico monte de Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento ahí donde está. Una de las a ver si me ponen el versículo ese, Colosenses 4:2. No sé si está por ahí, ponen versículos, si lo tiene. ¿Puede descansar el grupo? Mamá, dígame aquí a la batería, el teclado, para que haga aclamaciones de la palabra. A Colosenses 4:2 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Y es que la oración se ha convertido en uno de los mayores déficits de la iglesia el día de hoy. La palabra de Dios dice: mi casa será llamada. Lo menos que hay en las iglesias y el mayor déficit es la oración. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando no hay oración, no estamos conectados con Dios. Porque la oración es lo que nos lleva a la presencia de Dios, a hablar con Dios, ¿verdad? Entonces la oración es uno de los mayores déficits y carencias en la iglesia cristiana el día de hoy. Y esa es la razón principal por la que numerosas iglesias están perdiendo miembros el día de hoy. Porque no hay oración. Fíjese, se hizo un estudio hace muchos años. Peter Warner, en sus buenos tiempos, ¿verdad?, investigaron por qué iglesias crecían y por qué iglesias no crecían. En aquel tiempo él escribió el libro Cuidado, ahí vienen los pentecostales. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos se acordarán de ese libro, viejísimo, ¿no? Pero entonces después de eso hicieron un estudio. Y en ese estudio comprobaron que las iglesias que eran tipo denominacional, antiguas, oraban de 10 a 15 minutos y perdían miembros.
Luego habían otro tipo de iglesias que ni perdían pero ni ganaban. Ahí se mantenían, oraban media hora. Y las iglesias que estaban creciendo tenían oración de 1 hora. Entonces ellos midieron la oración simplemente. Bueno, ¿por qué la iglesia crece? A lo mejor sea la oración. Vamos a investigar cuánto se ora. Y descubrieron que las iglesias que pierden miembros oraban en promedio por persona de la iglesia 15 minutos. Las iglesias que mantenían, ni crecían, ni perdían, media hora. Pero las iglesias que él describió, cuidado, ahí vienen los pentecostales, oraban de 1 hora promedio. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Numerosas congregaciones están perdiendo miembros y cerrando sus puertas. Y cuando no hay oración, escúcheme bien, al creyente le falta poder, le falta autoridad, le falta actividad espiritual. La manifestación de lo sobrenatural no se da. Por eso es importante la oración. Mire, en nuestra iglesia tenemos 24 horas de oración. Empieza cada día a las 5 de la mañana, cada 2 horas, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, y hay capitanes por cada horario. Y esos capitanes tienen equipos que van en oración, y se solicita a la iglesia de las redes nutren esos grupos de oración. Entonces, la razón por la cual nosotros hemos crecido, en parte es por la visión, en parte. Pero la otra causa y la principal razón es porque oramos. Porque nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra fe, es que lo que tenemos en el mundo físico ya lo ganamos en el mundo espiritual. Entonces, cuando viene la manifestación de las almas, cuando viene la manifestación del auditorio, cuando viene la manifestación de crecimiento, la influencia, las iglesias creciendo por aquí y por allá, es el poder de la oración manifestándose. La oración es tan grande y es tan buena, ¿verdad? Pero muchas iglesias están perdiendo almas hoy porque no oran y por lo tanto no tienen poder, no tienen autoridad, no gobiernan en el mundo espiritual. Nosotros gobernamos el mundo natural desde el mundo espiritual, que es la oración. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué hay iglesias que prefieren ser aceptados por la sociedad moderna, el mundo, ¿verdad? Hoy la corriente de iglesias nuevas que hay son de la supergracia. Entonces, iglesias que prefieren ser aceptados por la sociedad moderna y le van bajando a la cruz. Le cortaron un pedacito de un lado, del otro lado, de arriba, de abajo, y la cruz la van empequeñeciendo, la cruz, hasta que se la ponen aquí de corsage. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman acá? De prendedor. Hasta que la cruz quedó de prendedor. Le fueron cortando tanto. Entonces el cristiano se vuelve turista de la cruz. Turista de la cruz. Esa iglesia abraza los valores temporales. En lugar de buscar a Dios y establecer una relación fuerte e íntima con Dios, abrazan valores temporales. En lugar además, cuando más se occidentaliza la iglesia, menos se dedica a la oración. Fíjese, hace como unos 8 años, del año 2010 fue, ya tiene bastante. 2010 fuimos a Jerusalén, a Israel por primera vez, y mi esposa quedó prendida de Israel. Ella nunca quería Israel, pero el día que fue le encantó tanto que dijo: pongamos aquí, vamos a hacer un lugar de oración en Israel. Entonces investigamos de los permisos y nos dijeron: bueno, es que ustedes son iglesia y ustedes aquí no pueden poner iglesia como la hacen en América, porque aquí está prohibido el proselitismo. No se pueden hacer las cruzadas, campañas
nada, ni repartir tratados siquiera, ni repartir un tratado, porque aquí lo que hacemos son casas de oración. Si usted solicita una iglesia, no le vamos a dar permiso. Tiene que ser una casa de oración en donde se lea la palabra, en donde se dedique uno a orar nada más, sin hacer proselitismo, basado en la idea original de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? Entonces, mientras más se occidentaliza la iglesia, ponen en primer lugar la razón y la comprobación científica por encima del poder sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué hace que esto? Que la gente comience a negar lo divino, que lo divino sea considerado malo, o si no malo, al menos como que no tiene lugar ya en esta época, en este mundo. Y mire nada más las iglesias que están surgiendo el día de hoy, son iglesias bien light. Jamás vas a ver lo sobrenatural. Son iglesias muy lindas, muy bonitas, muy ordenadas, de una calidad impecable. El sonido, luces, la ambientación, todo es perfecto, profesional. Pero, puntos suspensivos, no está lo sobrenatural. No está lo sobrenatural. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de los cielos ha llegado sobre la tierra. Lo sobrenatural ahora. Tiene que haber sanidades, milagros, liberaciones, lo sobrenatural en la iglesia, porque eso somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Jesucristo era sobrenatural. Era naturalmente sobrenatural. Naturalmente sobrenatural, ¿no? No había día que Él no hiciera milagros, no había día que Él no hiciera prodigios, maravillas, ¿no? Entonces, gran parte de la generación actual subestima lo sobrenatural, porque lo ve arcaico, viejo, de modé, religioso. Subestima lo sobrenatural y se adhiere a lo que luce razonable. Es razonable, ¿verdad? Para la mente humana. Si no somos capaces de transmitir un verdadero espíritu de Dios, el espíritu de la oración a la iglesia, el Espíritu Santo pronto se extinguirá y todo será humano, todo será razonable, todo será científico, bien hecho, ¿verdad? Desde el punto de vista razonable, pero sin el efecto de lo sobrenatural. Pero la Biblia dice: mi casa será llamada casa de oración. Dígalo rápidamente: mi casa será llamada casa de oración. Wow. ¿Por qué se ha devaluado la oración? Número uno, por el espíritu de este mundo. Ayer hablaba el apóstol Espinosa, ¿no? El mundo no es lo mismo que la tierra. El mundo son los sistemas, y este mundo tiene un espíritu que gobierna en este mundo, ¿no? El espíritu de este mundo es una fuerza que se opone abiertamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está en la iglesia, pero el espíritu de este mundo se opone al Espíritu Santo. Entonces hay una lucha completamente ahí, ¿no? Incluye todo lo que Satanás introduce en la cultura y tradiciones de las naciones. El espíritu de este mundo se opone a la idea de una relación con Dios. ¿Se da cuenta? Se opone. Una iglesia bonita, un buen piso, una buena plataforma, una buena iluminación, una envoltura preciosa, ¿no? Oropelesca, pero vacía por dentro, porque el espíritu de este mundo se opone al espíritu de Dios. Entonces, la idea de la relación con Dios, el espíritu de este mundo se opone, niega su existencia, su poder y su capacidad sobre la tierra. Una cosa tremenda, ¿no? Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate nada más lo que dice la palabra. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo entero está bajo el maligno. Dice, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Por eso dice la palabra que no somos de este mundo, ¿verdad? Pero estamos en este mundo. No somos de este mundo. El problema es que la iglesia hoy misma está devaluada en sí misma, ¿verdad? Porque no se cree sobrenatural, no se cree que no somos de este mundo. Creemos que somos como cualquier hijo de vecino por ahí, porque nos falta el conocimiento de que somos reyes y somos sacerdotes, y reyes venimos a gobernar. Ahora, ¿cuándo gobernamos? Cuando la iglesia o cuando el área donde estamos o la sociedad donde estamos, el país donde estamos, no quiere seguir a Dios. Ahí tenemos que gobernar. Por eso somos reyes. Ahora, ¿cuándo somos sacerdotes? Cuando la gente ha entregado su voluntad a nosotros, a Dios por supuesto primero, y a nosotros, y la gente obedece. Y cuando la gente no obedece es que tenemos que gobernar. Por ejemplo, si decimos, bueno, vamos, dice el apóstol, estamos terminando 21 días de ayuno. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué 21? ¿Y por qué no 19? ¿Y por qué no 20? ¿O por qué no 30? El apóstol dice, pero yo no estoy de acuerdo en 21. ¿Quién inventó ese número de 21? ¿Por qué 21? Entonces, habrá gente que diga eso. O yo no me meto en ayuno. Ahí tenemos que gobernar con justicia para hacer entrar en el carril. Dice la palabra de Dios, dice forzadlos a entrar en el reino de los cielos. Forzadlos a entrar. Es decir, tiene que haber alguna forma de enfocar a la gente, gobernándolo para que entre al reino, porque el reino significa gobierno, poder, autoridad. Y nosotros somos los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso se llama aquí el reino de Dios. No confundir reino de los cielos con reino de Dios. El reino de los cielos es la habitación donde Dios vive, y el reino de los cielos es el reino aquí en la tierra. Todos nosotros extendemos el reino de Dios sobre la tierra, que representa al reino de los cielos, que es donde habita Dios en gloria inaccesible. ¿Ok? Nuestra misión es extender el reino. ¿Ok? Y eso lo entendemos, lo hacemos a través de gobernar el mundo natural a través de la oración, que es la entrada al mundo espiritual en donde tenemos conferencia con Dios. ¿Ok? Entonces, dice 1 Corintios capítulo 2 verso 12, dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Usted y yo no tenemos nada que ver con el espíritu de este mundo, con el espíritu de esta edad, con los sistemas corruptos del mundo. Tenemos que ver nosotros con el espíritu de Dios, en lo que proviene de Dios. Por tanto, nosotros somos una contracultura. Por tanto, la gente nos va a ver como raros de repente. Y así como ahorita, escúcheme bien lo que va a pasar. En poco vamos a ver. Ya vieron la caravana disque hondureña, ¿no? Es de todo esa cosa. Entonces, así como ese pueblo está marchando, vamos a ver la migración de la iglesia perseguida, de la gente que no quiso someterse al espíritu de este mundo. Porque el tiempo viene en donde la iglesia va siendo más y más y más sofocada, y va a llegar el momento en que tengamos que hacer como esas caravanas, pero de cristianos huyendo a los montes. Usted no lo ve, pero yo quisiera que Dios le mostrara lo que viene, se le viera en sus ojos y viera la cosa que viene. Por eso es tan importante orar, tener la relación con Dios.
no negarlo por cualquier cosa y ser parte del remanente que Dios está esperando, ¿ok? El espíritu de este mundo busca influenciar incluso las mentes de los creyentes, y lo ha logrado mucho. Se ha logrado meter en las iglesias. Por eso las iglesias nuevas que están saliendo son muy lindas, pero son muy vacías, ¿ok? Entonces, cuando alguien está influenciado por ese espíritu, no valora las cosas espirituales, incluyendo el sacrificio o el dar ofrendas. No se compromete con el propósito original de Dios, ni sus vidas son transformadas. Rápido dejan la iglesia por cualquier cosa, la abandonan. Se fueron hasta la montaña esa. No, si aquí en la esquina tengo otra. Pero tú no fuiste llamado para hacer la iglesia de la esquina. Tú tienes una casa donde fuiste plantado. Eres una semilla que fuiste plantado. Te va a pasar lo de Lot, que agarró los lugares de pastizales verdes, y Abraham se quedó en la montaña donde no había ni agua. Pero lo que no sabía es que en ese pastizal estaba Sodoma y Gomorra, que contaminaron su alma y su vida. Eso pasa en muchos lados cuando te sales del lugar a donde Dios te puso, donde Dios te mandó, en donde hay un apóstol, donde hay una profeta, donde hay reino. Escúchame bien, estás a punto de familiarizarte con todas las cosas de este mundo, entrar en el espíritu de este mundo, ¿ok? Se enfocan en la gratificación instantánea, los placeres de este mundo, y como resultado viven fuera de la ley de Dios y no dependen de su amor, su gracia, sabiduría y poder de Dios. Si ya depende de sus fuerzas, de su sabiduría, de su inteligencia, de su dinero, ya no depende de Dios. Entonces, como no dependes de Dios, no hay oración. No necesitas de Dios. De repente piensas que no necesitas de Dios. Entonces, el espíritu de este mundo, número uno, es lo que hace que la oración esté bajando en la iglesia. Número dos, la doctrina de la supergracia. ¿Cuál es la doctrina de la supergracia? Que ya Cristo murió por nosotros, ya derramó la sangre en la cruz del Calvario, ya nosotros somos comprados por la sangre, y a pecar se ha dicho, ¿verdad? Porque si ya Cristo pagó, yo no tengo que pagar nada, ya me hizo salvo. La supergracia, una doctrina extraña, pero la misma Biblia se contrapone. Dice, pues que, dice, pecaremos entonces, dice Hechos, ¿no? Dice, ya que somos salvos, entonces pecaremos, no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, la supergracia es la segunda razón que esta generación no valora la oración ni valora el reino de Dios, y las personas están siguiendo la enseñanza de la supergracia, una falsa doctrina. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8-9 es lo que dice Efesios. A ver si me lo pone por ahí. Efesios capítulo 2, verso 8-9, hasta por ahí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ok. Entonces dice, el argumento que plantea quienes defienden la perspectiva de la supergracia es que ya todo ha sido pagado por Jesús en la cruz, por lo que ya no hay nada más que tengamos que hacer en esta vida. Ya no hay nada. Si pecaste, ya Dios te salvó de todas formas, ¿no? Entonces la Biblia, ¿por qué diría la Biblia entonces que cuidemos la salvación? Con temor y con temblor. ¿Me entiende? Entonces, el argumento es una verdad a medias. El enemigo siempre te mete las cosas a medias, ¿no? A Jesús cuando dijo, tírate de este templo, del pináculo de este templo, porque está escrito, ¿no? Y tergiversa la palabra el diablo. Lo mismo en la supergracia, ¿ok? Dice, es cierto que la obra de la cruz está completa, pero no es verdad que ya no tengamos que no tengamos responsabilidades o llamados para cumplir. Lo primero que Dios le dio a la iglesia es el sacerdocio a los creyentes. El sacerdocio es para ofrecerle a Dios. Si usted vea cómo es el sacerdocio.
Imagínense una película de esa de los aborígenes de el África o de cualquier Mauna Loa por ahí, ¿no? Siempre van a ver, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Ellos están en un altar, un lugar alto, ¿no es cierto? Van a estar en un lugar alto, van a ver unos tamborileros allá, no como estos que tocan re bonito, ¿verdad? Pero van unos tamborileros y unos bailarines que están así. ¿Y qué van a ver? Hay uno que está con un tocado así alto y una piel, vestido de pieles extrañas. ¿Y ese qué está haciendo? De repente tiene un puñal así. ¿Y qué va a hacer? Un sacrificio. Y va a agarrar esa sangre del sacrificio y la va a ofrecer a los dioses. ¿Me entiendes? En las películas siempre sale una escena así, ¿no es cierto? El sacerdote ora, canta, mata y ofrece al Dios. Bueno, no hay mucha diferencia entre nosotros. Yo estoy en un lugar alto, estoy predicando, estamos orando para Dios, es lo mismo, pero en tiempos modernos, ¿no? Ya no tenemos que matar a nadie, porque para eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que ninguno de nosotros tenga que morir ni derramar sangre, y nos compró con esa sangre para que nosotros no tengamos que hacer nada, ¿verdad? Ahora, sacrificios de alabanzas. Por tenemos un grupo así tan lindo como este, alabanzas, ¿no? Entonces dirigimos alabanzas a Dios, hablamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para que nuestro Dios sea bonancible con nosotros, porque si obedecemos a Dios, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces la enseñanza de la supergracia dice otras cosas, ¿no? Entonces lo primero que Dios le dio a la iglesia fue el sacerdocio, porque con el sacerdocio nosotros ministramos a Dios, y ministrar a Dios se llama la oración. Ministrar a Dios vamos a ministrar en alabanza, en adoración y en oración, Entonces el ministerio del sacerdocio, y uno de los roles principales de un sacerdote es orar. Eso, orar al Dios, o a nuestro Dios, al único Dios. En las películas esas que salen, a los dioses, al Dios de la lluvia, al Dios del trueno, al Dios de saber qué, del maíz, del frijol, ¿no? Del lagarto, de la rata, quién sabe de qué. Pero nosotros tenemos un solo Dios, Entonces debemos continuar nuestra responsabilidad como sacerdotes en el reino de Dios. ¿Para qué? Para hacer cumplir lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué ganó en la cruz del Calvario? Hubo una transferencia. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos, ¿verdad? Él llevó en sus llagas nuestras dolencias y enfermedades para que nosotros seamos sanos. La transferencia. Y además, escúcheme bien, en la cruz del Calvario Cristo derrotó a Satanás, porque el diablo pensó que había matado, escúcheme bien, pensó que el Hijo de Dios era un hombre y físicamente lo mató, pero espiritualmente lo sacó del cuerpo para vivir en la gloria. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jesús descendió al infierno, una luz comenzó a brillar en las tinieblas. Yo me imagino los demonios: amo, Satanás, algo raro está pasando aquí, algo está brillando, en la oscuridad hay una luz. Y el diablo dice: ¿dónde está esa luz? Vamos a ver esa luz, ¿no? Y viene aquel diablón acompañado de sus demonios atemorizados. Cuando encuentra a Jesucristo parado, y en ese mismo momento le arrebata las llaves de la vida, porque hasta ese entonces él tenía la llave. Todo el que se moría se iba al seno de Abraham, y ahí estaba por siempre. Pero Cristo, al tener las llaves de la vida y de la muerte, liberó a todos los que estaban atados por la muerte.
Es en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que el diablo, al verse desposeído de la autoridad que tenía, no sabe qué hacer, y en ese momento el trono explota, el trono de Satanás, y él no sabe qué hacer y tiene que huir de la tierra, señores. Por eso el nombre que la Biblia le da al diablo, Satanás, el chanclas, como le quieran llamar ustedes, es el príncipe de las potestades del aire, porque en la tierra no tiene ninguna autoridad. No tiene ninguna autoridad más que la que tú le des. Si tú le crees al diablo, le estás dando autoridad. Ay, es que el diablo, si tú le das autoridad, él la va a tomar. Pero desde el punto de vista del intercambio de la cruz del Calvario, el diablo no tiene ninguna autoridad. Por eso dice la palabra en Efesios, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿A dónde? En la tierra, en los lugares celestes. Es decir, que él tiene autoridad en cierta atmósfera arriba de la tierra, porque su poder, su trono, su imperio y su gobierno explotó en la cruz del Calvario con Jesucristo. Eso es lo que se llama el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Entonces la iglesia no cree en eso. La iglesia cree que somos de este mundo natural. La iglesia cree que somos como cualquier hijo de vecino. La iglesia cree que el diablo es más poderoso que nosotros, y le andan temiendo al diablo. Y los testimonios son: ay, hermanos, es que el diablo esta semana me atacó otra vez. Los testimonios, ¿no? El diablo me atacó, y el diablo no sé qué cosa, y el diablo el otro. Y le estamos dando lugar más al diablo y creyendo sus artimañas que creyendo el poder de Jesús, que ganó y que lo venció en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos montados en esa victoria. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Un ejemplo muy terrenal: la señora, nuestras esposas, son más que vencedoras, porque nosotros trabajamos, nos rompemos el lomo y la mujer se gasta el dinero. Más que vencedora, más que vencedora. Así somos nosotros. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, ganó la victoria, y nosotros nos montamos en esa victoria. Cosa tremenda, ¿no? Entonces, esa supergracia ha venido a traer problemas en las iglesias, y a nivel mundial se está manifestando. Yo veo cuántas iglesias que antes eran creyentes fervientes de oración y de todo eso han caído en esa doctrina. Muchas. Amigos míos pastores, es más, un pastor de una filial mía en México se salió de mi cobertura y dijo: es que en esta iglesia ya son religiosos. Dice: yo me voy a la iglesia de la gracia. E inmediatamente que se salió, se divorció de la esposa, porque dijo: yo estaba viviendo con mi esposa, tenía como 5 años, por la religión, pero la gracia me liberó, y ahora la dejo y me voy con una hermana de la iglesia. Imagínense usted el razonamiento de un pastor, ¿no?, afectado por la doctrina de la gracia, ¿no? Entonces niega la importancia de los sacrificios espirituales, como la oración, como la adoración, el ayuno, las ofrendas, etcétera. Entonces la necesidad comienza cuando su comunión con Dios se rompe. Ok, la iglesia tiene una medida. En esos últimos tiempos Dios está midiendo la iglesia si da las medidas. Yo soy arquitecto de profesión, estudié arquitectura, urbanista, y en las obras, cuando supervisamos las obras, por ejemplo, estos muros, a este tabla roca, pero a este van repellados. ¿Cómo le llaman acá? ¿Repello? ¿Cómo? Repello también le llaman acá. Repello. Y los albañiles,
como se les paga por destajo, le echan el cemento como se puede y le pasan la tabla esa, pero queda así como una marea. Por eso nosotros medimos y pagamos el repello de los muros y el repello de los muros a plomo y regla. Es decir, yo llego con una plomada, la voy a poner en la parte alta del muro para ver si el muro está para atrás o para adelante. Le pongo la plomada y si el muro está desplomado, no lo voy a pagar. Y le pongo una regla grande que tenemos así, y le voy a pasar la regla así para ver qué oquedades tiene. Y si tiene oquedades, tampoco la voy a pagar. El maestro de obra encargado de los albañiles la tiene que hacer de nuevo bajo sus costos. Y así la iglesia está siendo supervisada por Dios a plomo y regla. Ha puesto la plomada. En este tiempo Dios está poniendo la plomada a ver cómo estás, si estás a punto de caerte, si el muro se va a derribar. Y eso que la plomada que mide, el ayuno, la oración, la intercesión, la alabanza y todos los ejercicios espirituales que nosotros hacemos. Dios está midiendo la iglesia en este tiempo, porque son tiempos finales. Dios está midiendo la iglesia a ver si estás a plomo y regla. Está la plomada puesta sobre las iglesias. Entonces es importante. Las pasadas generaciones habían personas que verdaderamente sabían cómo orar y cómo hacer guerra espiritual, cómo liberar, ¿verdad? Avanzaban el reino de Dios intercediendo y manifestando su poder sobrenatural. Estas iglesias oraban hasta que las cadenas demoníacas se rompían y hasta que las montañas se caían. Pasadas generaciones, pero en esta generación todo es suavecito. No hay oración, no hay mucha intercesión. Alabanza sí hay alabanza. Lo que quedó en esa generación es que hay una alabanza muy suavecita, muy relajante, así, bien hecha, ¿no? Alabanza sí tiene, pero no tiene oración, no tiene intercesión, no tiene liberación y no tiene poder sobrenatural manifestado. Ok, entonces la iglesia no tiene victoria sobre el pecado, la mundanalidad y Satanás. Entonces comienza a perder poco a poco lo que el Espíritu ha ganado para la iglesia. ¿Okay? Entonces Jesús vio la oración como una necesidad espiritual equivalente a nuestra necesidad física de oxígeno. La oración es una necesidad como oxígeno necesitamos nosotros. Usted no necesita matar un pez con una pistola o una lanza. Solamente sáquelo del agua, sáquelo de su atmósfera y se va a morir. Usted no necesita matar una gallina o un pavo. Solamente métalo en el agua y déjelo sumergido 5 minutos. Se va a morir. Está fuera de su atmósfera. El hombre fue creado en una atmósfera de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, cuando él abrió los ojos, ¿qué vio? El rostro de Dios. ¿Ya vio? Cuando la mujer fue hecha, abrió los ojos y lo primero que vio fue a su varón, que es su cabeza. Cada quien vio a su cabeza. ¿Ya vio? El hombre vio a Dios, la mujer vio al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora carne de mi carne, huesos de mis huesos. Será llamada varona, Ishi. Será llamada Isi, porque del Ishi salió. Entonces, ahí vemos nosotros cómo estableció una cadena de mando, ¿no? Entonces ¿cómo podemos vivir si no tenemos la atmósfera de Dios? Por eso estamos tan enrarecidos. Estamos como el pez. ¿Usted ha visto un pez en la pecera? Cuando la pecera usted no le pone la bomba de oxígeno, empiezan a hacer
Y empiezan a nadar de ladito, así, ¿no? Empiezan a nadar de ladito, así van vuelta, ladito, ladito. No tienen oxígeno ya, hasta que muere y se precipitan al fondo. Bueno, así estamos hoy en este mundo. La iglesia así está. No tiene oración, no tiene oxígeno. Por eso estamos enrarecidos. Nos estamos muriendo. Estamos amoratados. Ay, queremos respirar, no podemos. Lo poquito que respiramos nos mantiene con vida. ¿Sabían ustedes que el cáncer es casi anaeróbico? Crece en forma anaeróbica y necesita bien poquito oxígeno. Y el cáncer se muere con el oxígeno. Se alimenta de glucosa. Cambió el oxígeno por la glucosa. Por un enfermo de cáncer no debe tomar ni azúcar ni nada azucarado, porque eso alimenta el tumor. Porque todo lo que hace glucosa lo chupa, de alguna manera lo chupa, ¿verdad? Quienes han tenido cáncer les han hecho una prueba en donde les inyectan glucosa o les dan a tomar glucosa, y de esa manera establecen los marcadores de cáncer, porque el cáncer ama la glucosa pero aborrece el oxígeno lo mata. Entonces así hoy estamos como una célula cancerosa que vive con el poquito oxígeno, poquita oración que tiene, ¿verdad? Estamos así, ¿no? Necesitamos nosotros saber que la oración es como el oxígeno para nosotros. No podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin oración. Lucas capítulo 18 verso 1 dice la enseñanza a sus discípulos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? La mayoría de las personas no conocen el valor de la oración hasta que se ven ante una situación que no pueden resolver con sus medios naturales. Una enfermedad, un cáncer, una enfermedad terminal. Entonces la gente se acuerda de la oración porque no lo puede resolver por sus medios naturales, ¿okay? Sin embargo, nuestra motivación para orar no debe ser la necesidad, sino nuestro amor por Dios. La mayoría de la gente en la iglesia oran por necesidades. Hasta dice, vamos a orar. ¿Cuáles son las necesidades que vamos a orar? ¿No es cierto? Hacemos una lista de necesidades. No hay billete, la primera. No hay billete. No hay almas. Se nos están yendo las almas. Necesidades. Pero la motivación de la oración debe ser por el amor a Dios. Adán no tenía ninguna necesidad mientras estaba y fue puesto en el Edén para que gobernara. Y sin embargo, él hablaba cara a cara con Dios por el amor, ¿verdad? Y la iglesia hoy ora más por la necesidad que por el amor. Orar es comunicarnos con Dios. Y la Biblia nos manda a hacerlo en todo tiempo. Efesios capítulo 6 verso 18 dice: orad en todo tiempo, orad sin cesar. Y la motivación esa es el amor de Dios. Ahí está. También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar en oración, no claudicar. ¿Qué es verdaderamente la oración? En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos la iglesia está siendo atacada por esos espíritus. El espíritu de este mundo, el espíritu de la supergracia, la teología esa de la supergracia, y está siendo atacada. Y la iglesia va perdiendo y va perdiendo, y por eso las iglesias van siendo más light cada día. ¿Ok? Entonces, orar es una comunicación de dos vías. Yo hablo, Dios me escucha y me responde. Dios me habla, yo le escucho y le respondo. Es de dos vías. ¿Pero qué son las oraciones hoy en la iglesia? Monólogos, donde la gente se arrodilla a orar y amén, adiós, ya cumplí mi tiempo. Solo están cumpliendo un tiempo, pero no están con el amor hacia Dios, querer escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces es de dos vías. La comunicación con nuestro Padre Celestial es lo que le da vida a esa relación. Si no hay comunión en la oración,
es una oración muerta. Es como si echaras 3 Padre Nuestro y un Ave María. La verdad, es como si te echaras un rezo ahí. Si no hay comunión, es como si fuera un rezo. Y nosotros en la iglesia estamos predicando rezos cristianos. Problema, ¿ah? Un problema. Ayer, en la reunión de ayer, leímos el libro de Éxodo, ¿no es cierto? A partir del capítulo 4, cuando se cruza el mar, o antes de que se cruce el mar, Dios habla antes, desde el capítulo 4, 3 y 4, Dios le habla a Moisés y le da instrucciones que vaya a ver a Faraón. Luego Faraón, pero que Dios le habla a un hombre y el hombre responde. Y les enseñé que en cada capítulo el versículo número 1 dice: y Dios habló a Moisés. Y en medio del capítulo dice: y Moisés le respondió a Dios. ¿Y qué fue la oración? ¿Para qué fue? Para pedirle estrategias. La estrategia número 1 fue para salir de Egipto. La estrategia número 2 fue para librarlo del ejército de Faraón. Estrategia número 3 fue dirección en el camino. La estrategia que sigue fue el agua. El pueblo no tiene agua, Señor, ¿qué hacemos? El pueblo tiene hambre, denle maná. Ya se aburrieron del maná, Señor, ¿qué hacemos? Se me está levantando el pueblo. Se aburrieron del maná, ahora quieren carne. Pues ahí le va su pollito rostizado del cielo, ¿no? Entonces, todo vemos, ahí está la clave de la oración en el libro de Éxodo con Moisés y Aarón. Se buscaron estrategias y Dios les dio siempre la estrategia.